El vaso de champaña se le resbaló de los dedos temblorosos a Ana Rivera, haciéndose añicos contra el suelo de mármol de la mansión Montero. Con 7 meses de embarazo y luchando por respirar, observó cómo su esposo Vicente se giraba hacia ella con esa conocida mirada de irritación que se había convertido en su expresión predeterminada cada vez que ella mostraba alguna señal de debilidad. «Cuidado, Ana», dijo en voz alta, su voz resonando por el elegante salón de baile lleno de invitados al cumpleaños de su madre. «No querríamos que avergonzaras más a la familia de lo que ya lo has hecho esta noche». Las palabras la golpearon como un golpe físico. A su alrededor, las conversaciones se detuvieron mientras los ojos curiosos se volvían hacia ellos. La mano de Ana se movió instintivamente hacia su vientre hinchado, donde su hijo no nacido parecía responder a su estrés con movimientos inquietos. Las advertencias de su médico resonaron en su mente. Evite el esfuerzo emocional. Descanse siempre que sea posible. Cualquier estrés adicional podría desencadenar complicaciones. Pero a Vicente no le importaban las advertencias del médico. Le importaban las apariencias, mantener su imagen como el poderoso jefe de la familia Montero. Y esa noche, la obvia incomodidad de su esposa embarazada aparentemente estaba arruinando esa imagen. «Lo siento», susurró Ana, agachándose con cuidado para recoger los trozos más grandes de vidrio. «Simplemente me sentí mareada por un momento». «Siempre sientes algo, Ana», respondió Vicente, con una sonrisa cruel que le revolvió el estómago con algo más que solo las molestias del embarazo. «Intenta no arruinar las fotografías». Lo que Ana no sabía era que, al otro lado de la ciudad, su padre, Tomás Rivera, ya estaba en su coche, conduciendo hacia la mansión con una determinación que lo cambiaría todo, porque su médico lo había llamado esa tarde preocupado por la condición de Ana. Y Tomás Rivera estaba harto de ver a su hija sufrir en silencio. Ana nunca se había sentido cómoda en las reuniones familiares de los Montero, pero esa noche se sentía diferente. Esa noche se sentía peligrosa. El elegante salón de baile de la mansión familiar brillaba con candelabros de cristal y estaba lleno de las personas más poderosas de la ciudad, todos reunidos para celebrar el 65 cumpleaños de la madre de Vicente. Todos lucían perfectos con sus vestidos de diseñador y trajes a medida. Sus risas se mezclaban con el tintineo de las copas de champaña. Todos excepto Ana. Con 7 meses de embarazo, se sentía como una extraña en su propia vida. El vestido de maternidad azul pálido, que le había parecido elegante en casa, ahora se sentía demasiado ajustado, demasiado obvio, demasiado recordatorio de que ya no era la mujer esbelta y sofisticada con la que Vicente se había casado hace 2 años. Su respiración era trabajosa, le dolía constantemente la espalda, y el bebé parecía empeñado en presionar contra sus costillas en los peores momentos posibles. Se mantuvo cerca de la pared, una mano apoyada protectoramente en su vientre, mientras la otra sujetaba su pequeño bolso de mano solo para mantener el equilibrio. Las advertencias del médico de esa tarde seguían resonando en su mente. Su presión arterial estaba elevada. Sus niveles de estrés eran preocupantes. Y cualquier tensión emocional adicional podría desencadenar un parto prematuro u otras complicaciones. Pero cuando intentó explicarle esto a Vicente, él simplemente la había desestimado. «Siempre te preocupas por algo, Ana. Una noche no te matará». Ahora, observándolo moverse por el salón con su característica confianza, estrechando manos y aceptando felicitaciones por su último éxito empresarial, Ana se preguntó si él siquiera recordaba que ella estaba allí. Se movía entre la multitud como un rey celebrando audiencia, su traje gris oscuro perfectamente ajustado, su sonrisa encantadora y peligrosa en igual medida. Este era Vicente en su elemento, rodeado de poder e influencia, completamente en control. «Señora Montero», un mesero apareció a su lado con una bandeja de champaña. «¿Gusta una bebida?» «Solo agua, por favor», respondió Ana suavemente. «Gracias». El mesero asintió y desapareció, pero no antes de que Ana captara la mirada de compasión en sus ojos. Incluso el personal podía ver su incomodidad. ¿Por qué no podía su propio esposo?
Un dolor agudo la envolvió de repente en la parte baja del abdomen, haciéndola jadear y aferrarse a la pared en busca de apoyo. El bebé pateó con fuerza, como si respondiera a su angustia, y por un momento Ana sintió un miedo genuino. Esto no era la incomodidad normal del embarazo. Esto era algo más. ¡Ana! La voz de Vicente interrumpió su pánico, pero no con preocupación, sino con fastidio. ¿Qué haces escondida en un rincón? Ven a conocer a mis socios comerciales. Levantó la vista y lo vio acercarse con 3 hombres con trajes caros, sus rostros mostrando el tipo de interés cortés que apenas disimulaba su impaciencia. Ana se obligó a enderezarse, alisándose el vestido y tratando de componer su expresión. «Caballeros, esta es mi esposa, Ana», dijo Vicente, su mano posándose posesivamente en la parte baja de su espalda. «Ana, estos son los inversionistas de los que te hablaba». Ana sonrió y extendió la mano, pero otra ola de mareo la golpeó a mitad del saludo. Se tambaleó ligeramente, su visión borrosa por los bordes, y tuvo que agarrar el brazo de Vicente para no caer. «Lo siento», susurró. «Solo necesito sentarme un momento». Los inversionistas intercambiaron miradas, claramente incómodos con la situación. Uno de ellos carraspeó. «Quizás deberíamos continuar esta conversación más tarde, Vicente». «No, no», dijo Vicente rápidamente, apretando su agarre en la espalda de Ana. «Ella está bien, ¿verdad, cariño?». No era una pregunta, era una orden. Ana asintió débilmente, aunque cada instinto en su cuerpo gritaba que algo andaba mal. El dolor en su abdomen se hacía más fuerte, y los movimientos del bebé se habían vuelto frenéticos, como si percibiera su angustia. «En realidad», dijo uno de los inversionistas, mirando a Ana con genuina preocupación, «ella se ve bastante pálida. Quizás debería...». «Está embarazada», interrumpió Vicente con una risa que no tenía calidez. «Siempre son dramáticas por algo, ¿verdad, Ana?». Las palabras la golpearon como una bofetada, a su alrededor. Las conversaciones comenzaron a detenerse mientras la gente notaba la tensión. Ana sintió que el calor subía por sus mejillas al darse cuenta de que se estaban convirtiendo en el centro de atención por todas las razones equivocadas. «Vicente», susurró, su voz apenas audible. «Por favor, realmente no me siento bien». Pero en lugar de mostrar preocupación, la expresión de Vicente se endureció. Estaba claramente frustrado de que su esposa estuviera interrumpiendo su importante conversación de negocios, y no iba a permitir que continuara. «¿Sabes qué?», dijo, elevando la voz lo suficiente para que llegara a los invitados cercanos. «Démosles a todos un verdadero espectáculo». El corazón de Ana comenzó a acelerarse al darse cuenta de lo que estaba a punto de suceder. Podía verlo en sus ojos, en la cruel expresión de su boca. Vicente estaba a punto de usarla de ejemplo para demostrar públicamente su control y su debilidad, y no había nada que ella pudiera hacer para detenerlo. «Todos». La voz de Vicente retumbó por el salón de baile, interrumpiendo las conversaciones y atrayendo todas las miradas de la sala. «Quiero que conozcan a mi esposa, Ana. ¿No es la imagen misma de la gracia esta noche?». La sangre de Ana se heló. Podía sentir cientos de pares de ojos enfocándose en ella, observando su tez pálida, su obvia incomodidad, su mano presionada protectoramente contra su vientre hinchado. El dolor en su abdomen empeoraba, pero ahora tenía que soportarlo bajo el escrutinio de las personas más poderosas de la ciudad. «Mírenla», continuó Vicente, su brazo alrededor de su cintura apretándose como una prensa. «Con 7 meses de embarazo y todavía tratando de robar el protagonismo. Uno pensaría que es la primera mujer en la historia en llevar un hijo». Una oleada de risas incómodas recorrió la multitud. Ana sintió que sus rodillas comenzaban a temblar cuando otra ola de dolor la golpeó, esta vez más fuerte que antes. Trató de respirar lentamente, como su médico le había enseñado, pero su corazón estaba acelerado y su visión comenzaba a nublarse por los bordes. «Vicente», susurró desesperadamente, «algo anda mal. Necesito sentarme». Pero él no la escuchó o eligió ignorarla. En cambio, se volvió para dirigirse a su madre,
que observaba la escena con creciente alarma desde su posición cerca del pastel de cumpleaños. Mamá, ¿recuerdas cuando me dijiste que el embarazo saca el verdadero carácter de una mujer? Dijo Vicente con una sonrisa que le revolvió el estómago a Ana. Bueno, tenías toda la razón. Ana se ha convertido en una pequeña actriz. Cada día es algo nuevo. Dolores de cabeza, dolores de espalda, náuseas. Uno pensaría que se está muriendo en lugar de hacer lo que las mujeres han hecho durante miles de años. Ana sintió que algo dentro de su pecho se rompía, no solo por la humillación, sino por la comprensión de quién era realmente su esposo. Este era el hombre con el que se había casado, el padre de su hijo no nacido. Un hombre que podía pararse frente a cientos de personas y burlarse de su dolor para entretenerlos. Por favor, susurró, su voz quebrándose. No estoy actuando. Algo realmente anda mal. Una mujer cerca de la mesa de postres dio un paso adelante, su rostro surcado por la preocupación. Cariño, te ves muy pálida. Quizás deberías... Ella está bien. Vicente la interrumpió bruscamente. A Ana simplemente le gusta ser el centro de atención. ¿Verdad, cariño? El apodo sonó a veneno saliendo de sus labios. Ana intentó responder, pero otro dolor agudo le atravesó el abdomen. Tan intenso que no pudo contener un pequeño gemido. Su mano voló a su vientre mientras el bebé parecía agitarse en respuesta a su angustia. «¿Ves?», dijo Vicente con satisfacción, como si su obvio dolor probara su punto. «Puro teatro. Podría ganar un premio por esta actuación». Más risas de la multitud, pero Ana notó que algunas personas comenzaban a sentirse incómodas. Algunas mujeres susurraban entre sí, sus expresiones preocupadas en lugar de divertidas. Incluso algunos de los hombres se movían incómodos, sintiendo claramente que esto había ido demasiado lejos. Pero Vicente apenas estaba comenzando. ¿Sabes qué es lo gracioso?, continuó, su voz resonando fácilmente por el silencioso salón de baile. Ana solía ser tan fuerte, tan independiente. Eso fue lo que me atrajo a ella en primer lugar. Pero el embarazo la ha convertido en esta pequeña cosa frágil que apenas puede funcionar sin atención y simpatía constantes. Ana sintió que las lágrimas comenzaban a arderle detrás de los ojos, pero se negó a dejarlas caer. No le daría esa satisfacción. En cambio, se concentró en respirar, en mantenerse erguida, en proteger la vida que crecía dentro de ella, incluso mientras su esposo intentaba destruir su espíritu frente a todos los que importaban en su mundo. Honestamente, dijo Vicente, girándose para mirarla directamente, a veces me pregunto si eres siquiera la misma mujer con la que me casé. Las palabras la golpearon como un golpe físico. Ana lo miró fijamente, viendo claramente quizás por primera vez al hombre al que había ligado su vida, al hombre que se suponía que debía amarla y protegerla, que en cambio estaba usando su vulnerabilidad como entretenimiento para sus invitados. Tienes razón, susurró, su voz apenas audible, pero de alguna manera resonando en el repentino silencio. No soy la misma mujer con la que te casaste. La sonrisa de Vicente vaciló ligeramente, como si no hubiera esperado que ella respondiera. La mujer con la que te casaste. Continuó Ana, su voz fortaleciéndose a pesar del dolor que la asolaba. Te habría dejado tratarla así, Naidhai, pero ya no soy ella. Por un momento, el salón de baile quedó completamente en silencio. Ana podía oír los latidos de su propio corazón. Podía sentir al bebé moviéndose inquieto dentro de ella. Podía sentir el cambio en la atención de la multitud, de la diversión a algo completamente diferente. Entonces la expresión de Vicente se oscureció, y Ana se dio cuenta de que acababa de cometer un terrible error. «¿Ah, sí?», dijo suavemente, su voz con un filo peligroso que hizo que varios invitados dieran un paso atrás inconscientemente. «Bueno, entonces quizás sea hora de que todos sepan exactamente en qué tipo de mujer te has convertido». El corazón de Ana se detuvo. Podía verlo en sus ojos, la intención de destruirla por completo frente a todos, y supo con absoluta certeza que no podría sobrevivir a lo que vendría después. Fue entonces cuando las puertas del salón de baile se abrieron de golpe con un sonido como un trueno. «Aléjate de mi hija».
La voz que retumbó por el salón de baile era una que Ana no había escuchado levantada con ira desde que era una niña. Tomás Rivera estaba en la entrada como un ángel vengador, su temperamento usualmente tranquilo, reemplazado por algo feroz y protector, que hizo que incluso Vicente diera un paso atrás. Las rodillas de Ana casi cedieron de alivio. Papá. Los ojos de Tomás recorrieron la habitación, asimilando la escena ante él con la aguda inteligencia que lo había hecho exitoso en los negocios y temido por aquellos que subestimaban su tranquila fuerza. Su mirada se detuvo en el rostro pálido de Ana, su postura protectora sobre su vientre, las lágrimas que luchaba por no derramar. Luego su atención se movió hacia Vicente, y la temperatura en la habitación pareció bajar 10 grados. Ana, dijo Tomás, su voz ahora suave al dirigirse a su hija. ¿Estás bien? Ella quería decir que sí, quería fingir que todo estaba bien, pero otro dolor agudo eligió ese momento para desgarrar su abdomen. Jadeó, encorvándose ligeramente, y Tomás cruzó la habitación en segundos. Respira, cariño, dijo suavemente, sus grandes manos estabilizando sus hombros. Lento y profundo, justo como cuando eras pequeña y tenías esos ataques de pánico. Solo estás siendo dramática, dijo Vicente, pero su voz carecía de su confianza anterior. A Ana le gusta la atención, especialmente cuando hay público. La cabeza de Tomás se giró hacia Vicente con deliberada lentitud, y Ana nunca había visto a su padre mirar a otro ser humano con tanta furia contenida. Dramática, repitió Tomás, su voz mortalmente silenciosa. Tu esposa está en apuros médicos y tú estás entreteniendo a tus invitados con su dolor. Un murmullo recorrió la multitud. Ana pudo ver a la madre de Vicente abriéndose paso entre los invitados, su rostro pálido por la sorpresa y la creciente comprensión de lo que su hijo había estado haciendo. Su médico me llamó esta tarde, continuó Tomás, su brazo moviéndose protectoramente alrededor de los hombros de Ana. Su presión arterial está peligrosamente elevada. El estrés de este embarazo, combinado con la tensión emocional, podría desencadenar un parto prematuro o algo peor. Casi se desmaya durante su cita hoy. Ana sintió que la atención de Vicente se fijaba en ella, finalmente enfocado en su condición en lugar de su propia vergüenza. Ella no me dijo eso, dijo débilmente. Lo intentó, respondió Tomás, su voz cortando el salón de baile como una cuchilla. Pero no estabas escuchando. No has estado escuchando durante meses. Ana cerró los ojos cuando otra ola de dolor la golpeó, esta acompañada de una aterradora opresión en todo el vientre. Los movimientos del bebé se habían vuelto frenéticos, como si respondiera a su ritmo cardíaco elevado y a las hormonas del estrés. Necesito sentarme, susurró. Inmediatamente, varios invitados se apresuraron a ayudar, trayendo sillas, agua y servilletas. Ana notó que ninguno de ellos miraba a Vicente ya. Su atención estaba completamente enfocada en su bienestar, y podía ver el juicio en sus ojos cuando miraban en dirección a su esposo. «Ana», dijo Vicente, finalmente pareciendo comprender la gravedad de la situación, «¿por qué no me dijiste que tenías problemas?» La risa de Tomás fue amarga y completamente desprovista de humor. «No te atrevas a echarle la culpa a ella. Ha estado intentando decirte durante semanas que algo andaba mal, pero estabas demasiado ocupado con tus negocios y tu imagen para prestar atención a tu esposa embarazada». «Eso no es cierto», protestó Vicente, pero su voz carecía de convicción. «¿No lo es?», desafió Tomás. «¿Cuándo fue la última vez que fuiste a una cita médica con ella? ¿Cuándo fue la última vez que le preguntaste cómo se sentía sin desestimar sus preocupaciones como quejas? ¿Cuándo fue la última vez que la trataste como una persona en lugar de una molestia?» Las preguntas quedaron en el aire como acusaciones, y Ana pudo ver la verdad de ellas golpeando a Vicente como golpes físicos. A su alrededor, la multitud había quedado completamente en silencio, siendo testigo de la destrucción de la imagen perfecta de la familia Montero en tiempo real. Vicente. La voz pertenecía a su madre, quien finalmente los había alcanzado entre la multitud. Elena Montero era una mujer formidable,
que había gobernado los círculos sociales durante décadas, y la decepción en su voz era devastadora. ¿Qué has hecho? Mamá, yo escuché todo, dijo ella en voz baja. Todos lo escuchamos todo. ¿Cómo pudiste humillar a tu esposa embarazada de esta manera? ¿Cómo pudiste burlarte de ella cuando estaba claramente en apuros? Ana sintió una extraña sensación de vindicación al ver a Vicente luchar por las palabras. Por primera vez en meses, él era quien se veía pequeño y sin poder, rodeado de personas que lo veían claramente quizás por primera vez. La amo, dijo desesperadamente, extendiendo la mano hacia Ana. Ana, sabes que te amo. Ella lo miró desde su silla, con la mano aún apretada protectoramente contra su vientre, y no sintió nada más que agotamiento. Amor sin protección no es amor, Vicente. Es solo posesión. Las palabras parecieron golpearlo como un impacto físico. Se tambaleó hacia atrás, su rostro palideció mientras la verdad de su declaración se asimilaba. Ana, por favor, susurró. Déjame arreglar esto. Pero Tomás ya la estaba ayudando a ponerse de pie, sus brazos firmes alrededor de su cintura. Ya has hecho suficiente por una noche, dijo con firmeza. Ana viene a casa conmigo. No puedes simplemente llevártela, protestó Vicente. Pero ya no había autoridad en su voz. Mírame, respondió Tomás con calma. Mientras se movían hacia la salida, Ana pudo sentir el peso de cientos de ojos sobre ellos. Pero por primera vez en toda la noche, la atención no se sentía hostil. Se sentía protectora, solidaria, como si toda la sala hubiera cambiado su lealtad del poderoso jefe de la mafia a su vulnerable esposa embarazada. En la puerta, Ana se detuvo y miró hacia atrás por última vez. Vicente estaba solo en el centro del salón de baile, rodeado de invitados que ya no lo miraban con respeto o miedo, sino con decepción y disgusto. Adiós, Vicente, dijo suavemente, y luego salió a la noche, dejando atrás la vida que la había estado matando lentamente y caminando hacia algo que se sentía como esperanza. El camino a casa de su padre transcurrió en un borrón de luces callejeras y conversación suave. Tomás había llamado al médico de Ana desde el coche, organizando una consulta de emergencia para asegurarse de que tanto ella como el bebé estuvieran estables después del estrés de la noche. Ahora estaban sentados en la familiar comodidad de la sala de su infancia, mientras la doctora Martínez terminaba su examen. Su presión arterial está elevada, pero no peligrosamente, dijo la doctora guardando su equipo. Los latidos del corazón del bebé son fuertes y regulares, pero Ana, no puedes seguir viviendo bajo este nivel de estrés. No es sostenible para ninguno de ustedes. Ana asintió, su mano descansando en su vientre, donde el bebé finalmente se había calmado. Lo sé, lo he sabido durante semanas, pero seguía pensando que las cosas mejorarían. El estrés durante el embarazo no es solo incómodo, continuó la doctora Martínez suavemente. Puede provocar parto prematuro, bajo peso al nacer y otras complicaciones. Necesitas estar en un ambiente donde te sientas segura y apoyada. Después de que la doctora se fue, Ana y su padre se sentaron en un cómodo silencio por un tiempo. La casa se sentía como un santuario después de la hostil elegancia de la mansión Montero. Aquí, rodeada de fotos familiares y las pinturas de su madre, Ana finalmente podía respirar libremente. Debí haberme ido hace meses, dijo en voz baja. Tomás se acercó y le apretó la mano. Estabas tratando de hacer que tu matrimonio funcionara. No hay vergüenza en eso. Pero estaba poniendo en riesgo al bebé. Me estaba poniendo en riesgo a mí misma. Las lágrimas finalmente llegaron. Todas las emociones que había estado conteniendo durante la noche. ¿Cómo permití que llegara a ser tan malo, papá? ¿Cómo me convertí en alguien que aceptaría ser tratada así? No sucedió de la noche a la mañana, dijo Tomás suavemente. Estas cosas nunca lo hacen. Comienza pequeño, con pequeños comentarios y críticas que te hacen dudar de ti misma. Antes de que te des cuenta, estás caminando de puntillas, tratando de ser perfecta para no darles munición. Ana se secó los ojos con el pañuelo que su padre le entregó. Mamá nunca lo habría soportado. Tu madre era una mujer fuerte, pero también tenía apoyo. Me tenía a mí,
Tenía a su familia, tenía amigos que la habrían llamado la atención si la veían siendo maltratada. Vicente te aisló de todo eso. Era cierto. Durante el último año, Ana había dejado de ver gradualmente a sus amigos, de visitar a su familia, de hacer las cosas que le daban alegría. Al principio había sido sutil, Vicente expresando decepción cuando ella elegía pasar tiempo con otros en lugar de él, haciéndola sentir culpable por tener intereses fuera de su relación. Ni siquiera sé quién soy ya, admitió Ana. Oh, eres la misma persona que siempre has sido, dijo Tomás con firmeza. Fuerte, inteligente, compasiva. Simplemente lo olvidaste por un tiempo. El teléfono de Ana vibró con un mensaje de texto entrante, luego otro y otro. Miró la pantalla y vio docenas de mensajes de Vicente, desde demandas enojadas de que regresara a casa hasta súplicas desesperadas de perdón. No se va a rendir fácilmente, dijo, mostrándole el teléfono a su padre. La expresión de Tomás se endureció. No tiene opción. Eres una adulta, Ana. Puedes elegir dónde quieres vivir y con quién quieres estar, pero el bebé estará mejor con una madre sana y feliz que con padres que se están destruyendo mutuamente, concluyó Tomás. Y a pesar de lo que Vicente pueda pensar, su dinero y poder no le dan derecho a controlar tu vida. El teléfono de Ana sonó. El nombre de Vicente apareció en la pantalla. Lo dejó ir al buzón de voz, pero inmediatamente volvió a sonar. Contesta, dijo Tomás en voz baja, pero ponlo en alta voz. Es hora de que entienda que su comportamiento tiene consecuencias. Con dedos temblorosos, Ana aceptó la llamada. Ana, gracias a Dios. La voz de Vicente llenó la habitación, cruda de emoción. Por favor, vuelve a casa. Necesitamos hablar. No necesitamos hacer nada, Vicente, respondió Ana, su voz más firme de lo que se sentía. Dejaste muy claros tus sentimientos sobre mí esta noche. Me equivoqué. Sé que me equivoqué. Estaba estresado por el negocio y lo pagué contigo, pero eso no es excusa. Por favor, solo vuelve a casa y podemos arreglar esto. No, dijo Ana simplemente. La palabra quedó en el aire como un disparo. Ana pudo oír la brusca inspiración de Vicente, como si no pudiera creer que ella realmente lo hubiera rechazado. ¿Qué quieres decir con no?, exigió, su voz adoptando el tono de autoridad que siempre la había hecho ceder antes. Quiero decir no, Vicente. No volveré a casa esta noche. No volveré a casa hasta que entiendas que lo que hiciste fue imperdonable. Ana, estás siendo irracional. Bueno, hice algunas bromas en una fiesta. La gente hace eso, no es el fin del mundo. Ana sintió la mano de su padre apretar la suya, dándole fuerza. Me humillaste delante de cientos de personas, dijo, su voz haciéndose más fuerte. Te burlaste de mi dolor, desestimaste mis problemas médicos y me trataste como una molestia en lugar de tu esposa. Y cuando intenté decirte que algo andaba mal, lo convertiste en un espectáculo. No sabía que estabas realmente enferma, porque no querías saberlo. La voz de Ana se quebró por la emoción. No querías lidiar con la realidad de que el embarazo es difícil, aterrador y a veces peligroso. Querías que yo fuera perfecta, sin quejarme e invisible, a menos que me necesitaras para las apariencias. Hubo silencio al otro lado de la línea. Ana, dijo Vicente finalmente, su voz más pequeña de lo que nunca la había oído. Te amo. Lo sé, respondió ella, con lágrimas corriendo por su rostro. Pero el amor ya no es suficiente, Vicente. No cuando viene con humillación y desprecio, y el miedo constante a decepcionarte simplemente por ser humana. Dime qué hacer, suplicó él. Dime cómo arreglar esto. Ana miró a su padre, quien asintió alentadoramente. No sé si puedes, dijo honestamente. Pero si quieres intentarlo, empieza por entender que esta noche no fue solo un error. Fue la culminación de meses en los que me trataste como si no importara. Y eso tiene que cambiar por completo, no solo cuando te convenga. Colgó antes de que él pudiera responder. Luego apagó su teléfono por completo. Por primera vez en meses, Ana sintió que podía respirar.
Pasaron 3 días antes de que Vicente apareciera en la puerta de la casa de Tomás Rivera. Ana observó desde la ventana de la sala cómo salía de su sedán negro, notando que había venido solo, sin su habitual séquito de seguridad. Se veía demacrado, su apariencia normalmente impecable desaliñada, su traje caro arrugado como si hubiera dormido con él. «Se ve terrible», murmuró Ana a su padre, que estaba a su lado. «Bien», respondió Tomás sin simpatía. «Quizás ahora entienda cómo te has estado sintiendo». Cuando sonó el timbre, Tomás abrió la puerta mientras Ana permanecía en la sala, con la mano posada protectoramente en su vientre. Podía oír sus voces en la entrada. Vicente, desesperado y suplicante. Su padre, tranquilo pero implacable. «Ella no quiere verte», decía Tomás. «Por favor, señor Rivera, sé que metí la pata, pero ella es mi esposa. Ese es mi hijo el que lleva. Tengo derechos». «Tienes los derechos que ella elige darte», interrumpió Tomás. «Y ahora mismo ella está eligiendo protegerse a sí misma y a su bebé de más estrés. Nunca la lastimaría a ella ni al bebé. Tienes que saber eso. Sé que la humillaste delante de cientos de personas mientras estaba en apuros médicos», respondió Tomás con frialdad. «Sé que ignoraste las advertencias de su médico y pusiste en riesgo tanto a ella como a tu hijo por el bien de tu ego. Así que perdóname si no me impresiona tu repentina preocupación». Ana escuchó pasos, luego la voz de Vicente más cerca de la sala. «Ana, por favor, solo habla conmigo. 5 minutos». Ella cerró los ojos, sintiendo el familiar tirón de culpa y obligación que la había mantenido atrapada durante tanto tiempo. Pero entonces el bebé pateó, un fuerte recordatorio de lo que estaba en juego, y su determinación se fortaleció. «Puedes entrar», dijo finalmente. «Pero mi padre se queda». Vicente apareció en el umbral, pareciendo una sombra de lo que fue. Su cabello oscuro estaba desaliñado, sus ojos estaban enrojecidos por el agotamiento, y sus manos temblaban ligeramente mientras observaba su apariencia. Ana llevaba uno de los suéteres viejos de su padre sobre unos leggings de maternidad, el cabello recogido en una simple cola de caballo, sin maquillaje. No se parecía en nada a la esposa pulcra a la que estaba acostumbrado, y de alguna manera eso parecía afectarle más que cualquier enojo. «Te ves mejor», dijo en voz baja, «más descansada». «Lo estoy», respondió Ana simplemente. Vicente se movió cuidadosamente hacia la habitación, como si temiera que cualquier movimiento brusco pudiera hacerla huir. Tomás se posicionó cerca del umbral, lo suficientemente cerca para intervenir si fuera necesario, pero lo suficientemente lejos para darles algo de privacidad. «He estado pensando en lo que dijiste», comenzó Vicente, su voz incierta de una manera que Ana nunca había escuchado antes. «Sobre que el amor no es suficiente. Y tienes razón. Me he estado diciendo a mí mismo que, como te amo, como te proveo, eso debería ser suficiente. Pero no lo es». Ana permaneció en silencio, esperando. «Hablé con mi madre después de que te fuiste», continuó. «Ella me contó algunas cosas sobre mi padre que nunca supe, sobre cómo la trató cuando estaba embarazada de mí, cómo desestimó sus preocupaciones, la hizo sentir como si sus sentimientos no importaran». La voz de Vicente se quebró ligeramente. «Juré que nunca sería como él, pero eso es exactamente en lo que me convertí». «Reconocer el problema es solo el primer paso, Vicente», dijo Ana suavemente. «La pregunta es si estás dispuesto a hacer el trabajo para cambiar». «Haré cualquier cosa», dijo desesperadamente. «Terapia, asesoramiento, lo que quieras. No puedo perderte, Ana. No puedo perder a nuestra familia». Ana sintió que las lágrimas le picaban los ojos, pero se obligó a mantenerse fuerte. «No se trata de lo que yo quiero que hagas, Vicente. Se trata de lo que estás dispuesto a hacer porque entiendes que es lo correcto, porque quieres ser un mejor esposo y padre, no porque tengas miedo de perder el control». Vicente permaneció en silencio por un largo momento, procesando sus palabras. Cuando volvió a hablar, su voz apenas era un susurro. «Ya he empezado a ver a alguien, un terapeuta que se especializa en manejo de la ira y problemas de relación.
Sé que eso no borra lo que hice, pero quiero que sepas que hablo en serio sobre cambiar. Eso es bueno, dijo Ana y lo dijo en serio. Pero Vicente, necesito que entiendas algo. No voy a volver a casa solo porque vayas a terapia. No voy a volver a casa hasta que esté convencida de que me ves como una persona, no como una extensión de ti mismo. ¿Qué significa eso? Ana respiró hondo, reuniendo sus pensamientos. Significa que cuando te digo que no me siento bien, escuchas. Significa que mis necesidades y preocupaciones importan tanto como las tuyas. Significa que no puedes humillarme en público o en privado solo porque tuviste un mal día. Entiendo, dijo Vicente rápidamente. ¿De verdad? Desafió Ana. Porque hace 3 días te paraste frente a cientos de personas y te burlaste de mí por estar con dolor. Me hiciste sentir vergüenza por necesitar ayuda, por ser vulnerable, por ser humana. Y luego actuaste sorprendido cuando no pude simplemente fingir que no había pasado. Vicente se encogió como si ella lo hubiera golpeado. Me equivoqué. Sé que me equivoqué. Estar equivocado ya no es suficiente, dijo Ana, su voz haciéndose más fuerte. Necesito ver que has cambiado, no solo escucharte decirlo. Necesito confiar en que nos protegerás a mí y a nuestro hijo, no usarnos como accesorios en tu exhibición de poder. Vicente la miró por un largo momento, y Ana pudo ver la guerra desarrollándose en su expresión. Una parte de él quería discutir, afirmar su autoridad, exigir que ella volviera a casa porque él lo decía. Pero otra parte de él, la parte que realmente la amaba, comenzaba a comprender la profundidad del daño que había causado. ¿Qué necesitas de mí?, preguntó finalmente. Tiempo, respondió Ana. Espacio para sanar y descubrir quién soy fuera de tus expectativas. Y pruebas de que estás comprometido a cambiar. No solo hasta que vuelva a casa, sino permanentemente. ¿Cuánto tiempo? No lo sé, el tiempo que sea necesario. Las manos de Vicente se cerraron en puños, y por un momento Ana se tensó, recordando todas las veces que su frustración se había convertido en ataques verbales. Pero en lugar de arremeter, respiró hondo y asintió. Está bien, dijo en voz baja. Esperaré, el tiempo que sea necesario. Se puso de pie para irse, luego se detuvo en el umbral. Ana, sé que no merezco preguntar esto, pero ¿me dejarás saber cómo está el bebé? ¿Las citas médicas? ¿Algún problema? Ana miró a su padre, quien asintió ligeramente. Lo pensaré, dijo ella. No era perdón, pero tampoco era un rechazo total. Y por ahora era suficiente. Después de que Vicente se fue, Ana se sentó en la tranquilidad de la sala de su padre, sintiendo algo que no había experimentado en meses. Paz. No sabía qué le deparaba el futuro, si su matrimonio podría salvarse o si criaría a su hijo como madre soltera. Pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que la elección era suya, y eso marcaba toda la diferencia. Algún tiempo después, Ana estaba en la habitación del bebé en casa de su padre, doblando ropas diminutas y acomodando animales de peluche en la cuna que Tomás había armado con el entusiasmo de un hombre a punto de ser abuelo. Su hija Sofía dormía plácidamente en sus brazos, un pequeño milagro perfecto con cabello oscuro y la fuerte barbilla de su padre, pero los ojos amables de su madre. El parto había sido tranquilo, asistido por la doctora Martínez, y rodeado del amor y apoyo que a Ana le habían faltado durante tanto tiempo. Tomás había estado en la sala de espera, paseándose nerviosamente hasta que se le permitió conocer a su nieta. Vicente también había estado allí, habiéndose ganado el derecho a través de meses de esfuerzo constante para demostrar que estaba cambiando. Las sesiones de terapia habían sido difíciles, pero productivas. Vicente había aprendido a reconocer sus patrones de control y desprecio. Había trabajado para comprender cómo su educación en un mundo de poder y dominación había moldeado sus expectativas sobre las relaciones. Más importante aún, había aprendido a escuchar de verdad, cuando Ana hablaba de sus necesidades y sentimientos. No había sido fácil. Había habido contratiempos, momentos en que viejos hábitos resurgían, y Ana tuvo que recordarle que el cambio era un proceso, no un destino.
Pero lenta, gradualmente, ella había comenzado a vislumbrar al hombre del que se había enamorado, el que había estado enterrado bajo años de comportamiento aprendido y expectativas tóxicas. «Es hermosa», dijo Vicente suavemente desde el umbral, y Ana se giró para verlo observarlos con una expresión de asombro y humildad que habría sido imposible de imaginar hace un año. «Lo es», asintió Ana, moviéndose ligeramente para darle una mejor vista de su hija. «¿Cómo te sientes?», preguntó él, la pregunta que se había convertido en su saludo estándar, reemplazando las desestimaciones casuales del pasado. «Cansada, pero feliz», respondió Ana honestamente. «Realmente feliz». Vicente entró a la habitación con cuidado, como si temiera perturbar la atmósfera pacífica. En los últimos meses, había aprendido a pedir permiso en lugar de asumir acceso, a respetar los límites en lugar de derribarlos. «¿Puedo cargarla?», preguntó. Ana sonrió y con cuidado transfirió a Sofía a los brazos de su padre. El rostro de Vicente se transformó al mirar a su hija, toda la dureza y autoridad derritiéndose para revelar al hombre vulnerable que había debajo. «Te lo prometo», le susurró a la bebé dormida. «Nunca te haré sentir como hice sentir a tu madre. Te protegeré, te respetaré y te escucharé siempre». Ana sintió que las lágrimas le picaban los ojos, no por tristeza, sino por esperanza. Este era el hombre con el que se había casado, el que se había perdido durante tanto tiempo bajo el peso del poder y la expectativa. Todavía estaba encontrando su camino de regreso, todavía aprendiendo a ser mejor, pero lo estaba intentando. Todos los días lo estaba intentando. «Nos queda un largo camino por recorrer», dijo ella en voz baja. «Lo sé», respondió Vicente, sin apartar los ojos de Sofía. «Pero no me voy a ir a ninguna parte. El tiempo que sea necesario, el trabajo que tenga que hacer, estoy comprometido a ser el esposo y el padre que ambos merecen». Ana se acercó a su lado, mirando el rostro tranquilo de su hija. El futuro aún era incierto, su relación todavía frágil en muchos sentidos. Pero por primera vez desde que comenzó su embarazo, Ana se sintió verdaderamente esperanzada sobre lo que les esperaba. Había encontrado su voz de nuevo, había aprendido a valorarse a sí misma y a exigir respeto. Vicente había comenzado el difícil trabajo de cambiar patrones que habían estado arraigados desde la infancia. Y Sofía crecería en un hogar donde el amor significaba protección, no posesión, donde la fuerza significaba levantar a los demás en lugar de derribarlos. No era el final que Ana había imaginado cuando caminó por el pasillo hace 2 años, pero era mejor que cualquier cosa que hubiera podido esperar cuando estaba sentada sola en ese salón de baile, sintiéndose pequeña, sin poder y asustada. Ahora se sentía fuerte, ahora se sentía escuchada, ahora se sentía amada de la manera en que siempre había merecido ser amada. Y eso lo valía todo.